¿Qué son los podcasts? Hola, ¿qué tal? Hoy les quería hablar sobre los podcasts. Llevo escuchando podcasts un poco más de 6 años. Los primeros podcasts que escuché fueron unos videos creados en la plataforma de YouTube y tenían una imagen de fondo y de resto era hablado. Era básicamente un audio con una imagen. Y estaban escritos en forma de ensayo. Estos me parecían un poco interesantes porque contenían opiniones del tema del cual yo buscaba y requería información. En ese momento yo no sabía que este tipo de videos se llamara podcast. Poco tiempo más tarde adquirí una suscripción de Spotify, una aplicación innovadora con música en streaming. Estuve varios meses escuchando mi música favorita y un día se actualizó la aplicación y revisando esta encontré un apartado que tenía como nombre podcast. Y no sabía la importancia que tendría esto en un futuro en mi vida. Los primeros contenidos modo podcast que vi fueron los que estaban en inglés y habían unos 3 podcasts en español que eran para aprender también inglés. Pasados los meses comenzaron a llegar nuevos contenidos en varios idiomas. Estos contenidos eran programas sobre aprendizaje de más idiomas. También sobre emprendimiento y educación financiera, entretenimiento de cualquier tipo, que sea humor, chistes, filosofía, literatura, política. Lo que te pase por tu mente es un podcast. Ahora últimamente el contenido del podcast es demasiado variado. Yo podría hacer un Sin podcast saber mucho. y hablar sobre cualquier tema. Y pues estos podcasts están enfocados en comunidades con gustos más específicos. En estos últimos meses me la paso escuchando demasiado este formato y le digo a las personas con las que me rodeo que aprendo todos los días algo nuevo. Ellos me preguntan qué es un podcast. Mi respuesta es básicamente es un formato de audio de corta a larga duración donde se abordan temas variados y a veces educativos y otras veces solamente están creados para la entretención. Escojo el contenido que voy a escuchar, lo escucho en cualquier lugar y a cualquier hora del día. Existen diferentes plataformas donde puedes escuchar tus podcasts favoritos. Te nombro algunas de estas plataformas donde se pueden escuchar este formato de mayor a menor popularidad. La primera sería Apple Podcast. La segunda es la aplicación de SoundCloud. Tercera Spotify. Cuarta eBooks. Quinta Spreaker. Estas plataformas nos ayudan a encontrar un contenido podcast que nos interese. Algunas son de pago mensual y otras son totalmente gratuitas. Seguramente tu creador de contenido esté en varias de estas plataformas, por lo cual no te verás obligado a pagar una mensualidad. El podcast es una herramienta tanto como para los creadores de contenido como para las audiencias. Cada uno de estos grupos usa de manera diferente el podcast. El primero monetiza de distintas formas su contenido, crean comunidades y consiguen ingresos por medio de ellas. El segundo grupo escucha contenidos dependiendo de su interés y función, aprenderá de los temas escuchados y posiblemente en un futuro a corto o largo plazo pueda aplicar sus nuevos conocimientos en su vida cotidiana. ¿Por qué deberíamos escuchar un podcast? Yo recomiendo escuchar podcast a todo tipo de personas. Recordar que un podcast puede ser escuchado en cualquier lugar. Estos podcasts están hechos para escucharlos mientras nos dedicamos a hacer otras actividades de nuestra vida diaria. Y recordemos que aprenderemos de los locutores, escucharemos perspectivas de ellos acerca de un tema que nos interesa y nosotros podremos sacar conclusiones. Bueno, y para finalizar, si quieren, yo les podría recomendar en los próximos videos podcasts que a mí me gusten y de pronto a ustedes futuro les guste y puedan aprender algo y se metan en el mundo de los podcasts.